Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y cada uno de ustedes. Ya nos estamos ambientando para venir a la iglesia, ¿o no? Ya sabemos que vamos en un proceso de irnos acercando poco a poco a la iglesia, cuando nos den obviamente todos los permisos y estemos dentro de todos los protocolos, lo haremos. Por ahora seguimos aquí, pero ya empezamos a ambientarnos. Recordemos cómo era la iglesia. Miren a Liliana. ¿Dónde está Liliana? En el oratorio, ¿se da cuenta? ¿Y dónde está Soleil? Está en el corredor de la iglesia. ¿Y dónde estamos nosotros? En el salón de la iglesia. Así que ya estamos dándole ambientación, estamos acercándonos cada día más a estar juntos presencialmente. Aquí estamos juntos virtualmente. Muy bien, algunos anuncios para esta semana. Entonces tenemos los días martes, recuerde siempre, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de intercesión, de ayuno, es un tiempo muy importante para nosotros como iglesia y para cada uno en personal. Los días martes nos reunimos a las 12 para con aquellos que pueden a esa hora reunirse y a las 6 de la tarde para con los que no pueden al mediodía. Estamos reuniéndonos para tener nuestro tiempo de intercesión, de edificación, conforme a lo que la Biblia nos enseña. El pilar número 1 será siempre la oración. Los días miércoles estamos en capacitación, ya estamos cerrando nuestro ciclo de capacitación del año y estamos en esta materia de liderazgo cristiano para todos aquellos que están como estudiantes de nuestra academia. Los días jueves los profesionales siempre se están reuniendo. Si usted tiene amigos, jóvenes, profesionales, solteros, les invitamos a esta reunión que es especialmente para ellos. Y tenemos el día viernes los fundamentos de estudio bíblico, de los fundamentos básicos de la vida cristiana para todos aquellos que están comenzando sus procesos de acercamiento a la palabra de Dios, a la vida cristiana. Los días sábados hemos cambiado el horario de los jóvenes, así que niños a las 3, jóvenes igualmente están a las 3 en 2 plataformas diferentes y la reunión de nosotros los adultos estamos a las 5 de la tarde, así para tener en cuenta este cambio con respecto a los jóvenes. Y bueno, les invitamos cordialmente para que nos acompañen en todas y cada una de las actividades. Hoy les quiero presentar algo más que se está haciendo durante este tiempo de aislamiento, de relacionamiento distante, es acerca de la pintura. Fernando Díaz, que es uno de nuestros miembros, muy involucrado él, nos ha acompañado dictando un curso de pintura virtual y ustedes van a ver la calidad de dibujos que han hecho. Mire estas pinturas que han hecho. Esta pintura creo que es de Enrique Medina. Imagínense. Sigamos. Tenemos otra de Enrique, mire. A él le gusta como que los paisajes. Y si por ahí está Enrique, ya vea, aquí está su obra, ya la estamos cotizando para venderla costosa. ¿Quién más está por allí? Mire esta otra. Esta es de Caterín Peña. No, ¿esta de quién? Mire, esta parece fuera una hoja de verdad, pero es pintada, es pintada. ¿Quién más tenemos? Otra. A esta le gusta mucho la vegetación, así que ahí tenemos otra de vegetación. Esta otra, bueno. Y lo que está viendo usted son obras maestras. Mire, esto parece una fotografía más que una pintura. Marilyn Molina, la autora de esta. Así que, de alguna manera, les estamos motivando e invitando. Fernando está disponible siempre para acompañarnos en estos procesos para quienes quieren de pronto desarrollar una habilidad, un talento que tiene que ver con pintura. Entonces nos escriben por el chat, nos dicen y nosotros le conectamos para que se pongan de acuerdo y puedan hacer este proceso de mejoramiento de ese talento, de ese don, o simplemente emplear el tiempo de ocio. Recuerden que esto es parte fundamental de estas épocas, es cómo utilizar el tiempo de ocio. Ocio no quiere decir pereza, no quiere decir no hacer nada. Ocio es el tiempo que nos queda dentro de las demás responsabilidades y que le da el equilibrio para nuestra emocionalidad y nuestra capacidad mental de asumir la vida de forma integral. Entonces, esta es una buena dinámica. Hay otras cosas como manualidades, de pronto leer, hay otras actividades que nos ayudan a mantener una salud mental adecuada.
Entonces, los que están interesados nos dicen y hablamos con Fernando para que él pueda programar otro curso de estos. Muy bien, vamos a meternos entonces en el tema del día de hoy, después de estos anuncios, y vamos al libro de Romanos. Yo les voy a invitar hoy a que vayamos al libro de Romanos en la Biblia. Romanos es del Nuevo Testamento. Estamos en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Mientras usted llega al libro de Romanos, permítame compartir algo que tengo por acá. A ver, vamos a mirar. Compartamos pantalla. Aquí vamos ya llegando a compartir pantalla con ustedes. A ver, ¿dónde se me quedó esto de compartir? Ya acabó la cuarentena y no aprendimos, pues. No, ya vamos a cogerlo. Espérenme un segundo y verá. Bueno. Moni. Listos, ahí estamos. ¿Listos? A ver, con el dedito me dicen, ¿estamos viendo? Listo, eso, muy bien. Estamos celebrando la reactivación. Estamos en el proceso de reactivación. Estamos celebrando. O sea, tengamos en cuenta que aunque tomamos medidas de seguridad, todavía estamos en un proceso de cuidarnos hasta poder llegar a esas curvas que empieza a ser descendente para nosotros reactivarnos en la totalidad. Pero ya estamos comenzando a reactivarnos. Algunas personas ya están yendo a sus lugares de trabajo por días, otros ya lo están haciendo más frecuentemente. Todo con los protocolos y el cuidado, pero estamos celebrándolo, que ya empezamos un proceso de recuperación. Y esto no solamente en la parte social, sino también en la personal y familiar. Muy bien. Hace unos días preguntamos en una de nuestras reuniones cómo le gustaría que fuera el futuro para usted y hablábamos de todas estas informaciones, diagnósticos, pronósticos, expectativas que se dan acerca del futuro y obviamente tenemos que decir que lo que se dice acerca del futuro no es muy halagador. Estamos hablando de procesos de efectos colaterales con el COVID-19 que tiene que ver con la economía, con el trabajo, con la salud mental de las personas, los procesos relacionales. Todo esto forma parte de todo este paquete que hemos vivido en el 2020. Pero cada uno de nosotros debe pensar cómo nos gustaría que fuera el futuro. Bueno, de eso hablamos en uno de los temas anteriores. Hoy tengo para formular una nueva pregunta. ¿Cuán lejos quisiera llegar usted? ¿Cuán lejos quisiera llegar? ¿A dónde quisiera ir? ¿Cuán lejos le gustaría a usted ir? En este tiempo ya hay personas que están saliendo de pronto hacia algún lugar de descanso, algún lugar para vacaciones durante la época de receso. Bueno, cada uno determina el tiempo que tiene y cuán lejos puede llegar por el tiempo. Aquí no solamente estamos hablando de un lugar, también estamos hablando de una meta, de un sueño, de un proyecto. ¿Qué tan lejos le gustaría a usted llegar en su desarrollo personal? ¿Qué tan lejos le gustaría llegar en el conocimiento de su profesión, en la habilidad que tiene? ¿Cuánto le gustaría desarrollar, como en el caso de la pintura de la que estamos hablando? Entonces, esta es la pregunta con la que vamos a partir allí en el libro de Romanos. ¿Cuán lejos quisiéramos llegar? Una historia que nos permita ambientarnos un poquito, una historia más reciente que la que vamos a leer en Romanos. El presidente John Kennedy, el 53º presidente de los Estados Unidos, en 1961, oiga bien, 1961, hizo esta declaración. Creo que esta nación debe comprometerse a lograr la meta de enviar un hombre a la luna y traerlo a la Tierra de regreso y a salvo, antes del fin de una década, 1961. Pues bueno, también había toda la implicación política, los rusos ya habían empezado a mandar sus propias naves, ya había ido Laika, la famosa perra que por primera vez salió al espacio, entonces había una competencia allí, pero este presidente hizo una declaración en 1961 y dijo, en menos de una década vamos a estar colocando un hombre en la luna.
Y esto es importante entender que es un proyecto. No había nada que garantizara que se podía lograr. Lo único es que obviamente se iba a hacer todo el esfuerzo, se iba a generar toda la intención y los recursos se iban a invertir para que así fuera. Pero la verdad es que a nivel de la NASA, esto generó toda una crisis, porque no estaban preparados. Es que normalmente a los sueños, a las metas, a los proyectos, no estamos preparados para lo que va a ser. Pero tenemos que comenzar con lo que tenemos, con lo que está a nuestro alcance para lograrlo. Mire qué sucedió. Sigamos un poquito en la historia. El 16 de julio del año 69 despegó el Apolo 11. 400.000 kilómetros lo separaban de la Luna. 400.000 de ida y 400.000 de regreso. Con una tripulación, 3 tripulantes iban en ese Apolo 11. La idea era que fueran a la Luna, alunizaran y luego regresaran. Mire, han pasado 8, casi 9 años desde que el presidente dijo, en esta década tiene que hacerse. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Porque nadie daba un peso el día que se pronosticó que se iba a ir a la Luna. Pero ya 8 años después estaban diciendo, estamos enviando el cohete. Ahora, ¿qué garantía había de que pudiese terminar muy bien esta misión? Bueno, lo tenemos el 20 de julio del año 69, seguramente usted lo recordará. Neil Armstrong y quien estaba comandando la nave Aldrin llegaron y posaron sus pies sobre la Luna. Esa famosa frase de ese día, es el paso pequeño de un hombre, pero un salto gigantesco para la humanidad. 20 de julio de 1969. Se había logrado, se había alcanzado. La pregunta que hoy nos estamos haciendo es, ¿qué tan lejos quisiéramos llegar? Imagínense lo que eso significa, 400.000 kilómetros de distancia. Y alguien lo propuso. Y obviamente él no era el que lo iba a lograr, sino que había alguien que iba a enmarcar la ruta de lo que tendría que hacer un equipo de trabajo para lograr esa meta. Y efectivamente se cumplió. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta, porque las metas son para lograrlas y alcanzarlas, y los sueños para tenerlos. Hay personas que no van más lejos allí del día de hoy. ¿Por qué? Porque no proyectan, porque no tienen planes. Aún con todo esto que decimos del pronóstico futuro, lo que se ve hacia el mañana, es que la cosa va a ser muy difícil y muchas personas ante eso se asustan y prefieren guardar cierta prudencia que más se muestra como miedo que como prudencia. Hay que ser prudente, la Biblia nos lo dice, pero muchas veces la prudencia nosotros la llevamos más allá de ese límite de protección natural y se llama miedo. Y el miedo nos impide avanzar. Cuando ponemos una meta, cuando nos lanzamos a un proyecto, empezamos a avanzar. Recuerden que no siempre todo lo que proyectamos y todo lo que nos proponemos lo vamos a lograr, pero por lo menos nos motiva a salir de donde estamos hacia donde queremos ir. Y aunque no lleguemos hasta el final, porque muchas veces el tiempo no nos dio, porque la vida se terminó antes, lo importante es que dejamos el lugar donde estábamos y avanzamos. Y seguramente en ese avance hubo crecimiento. Crecimos nosotros como personas, aprendimos a usar nuevos recursos, desarrollamos en nosotros habilidades que pensamos nunca tener, conocimos cosas que nunca sabíamos hasta ese momento. Entonces, todo es un proceso de crecimiento, pero hay que tener al menos una determinación como la que tuvo Kennedy en ese año 61. En una década. ¿En cuánto tiempo piensa usted terminar su carrera? ¿En cuánto tiempo usted piensa hacer su especialización? ¿En cuánto tiempo comenzar su negocio? ¿En cuánto tiempo casarse? ¿En cuánto tiempo? Y es bueno que nosotros vayamos planteando esto. Obviamente todo como Santiago nos lo dice. Todo este tiempo de reactivación lo hemos fundamentado en una frase de Santiago cuando dice, iremos, negociaremos, ganaremos en un año, recuerda el libro de Santiago, pero al final el Señor dice, y no se les olvide decir, si Dios quiere. Nosotros estamos planteando nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros anhelos y deseos y siempre marcados en si Dios quiere. Pero muchas veces el Señor pregunta, ¿y tú qué quieres? Cuando hubo el milagro de la multiplicación que estoy estudiando en este tiempo con los grupos pequeños, nuestras células, hemos estado estudiando un pasaje de Juan 6 cuando hubo la cantidad de personas que habían escuchado a Jesús y ya llegaba el final del día, la gente tenía hambre y Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué hacemos? Porque la gente ya tiene hambre y si se regresan a sus casas así, puede que algunos hasta se desmayen en el camino. Y los discípulos, cada uno respondió conforme él creía. La mayoría dijeron, lo mejor es que la gente se vaya y coman en su casa. Ya no es responsabilidad de nosotros, que cada uno haga lo que mejor puede.
Otro dijo, uy, aquí hay 200, necesitaríamos, dijo él, necesitaríamos 200 denarios para comprar suficiente comida para todo, pero no lo tenemos. Ya al menos hizo un cálculo. Y el tercero dijo, bueno, aquí hay unos 2 peces y hay unos 5 panes que tiene un niño, pero esto no alcanza. Cada uno de ellos planteó, pero ese capítulo dice que Jesús les preguntó qué debían hacer para resolver ese problema, pero él ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces, si él sabía lo que tenía que hacer, ¿para qué se pone a preguntarles? Bueno, porque él quiere ayudarnos a nosotros a desarrollar la capacidad de pensar, de proyectarnos, de buscar soluciones alternativas. Es que muchas veces el cristianismo lo hemos entendido como cruzarnos de brazos, llorar y que Dios responda. Dios va a responder, pero lo primero que nos dice es, bueno, ponte en marcha hacia donde quieres ir, ponte en acción hacia lo que quieres lograr y yo te voy a respaldar con lo que tú no puedas hacer. Por eso es necesario que nosotros estemos en este proceso de reactivación de la manera más activa posible. No es pasiva. No hemos salido como locos a asumir, estamos guardando el protocolo, estamos haciendo las cosas en su debido proceso, pero estamos preparándonos para hacer las cosas que Dios espera y que Dios ha trazado para cada uno. Muy bien, vamos a ir al libro de Romanos para contextualizar esto un poco con la historia de la Biblia. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, y voy a comenzar en el libro de Romanos capítulo 1, en el versículo 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que de que vuestra fe sea divulgada por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. El libro de Romanos es una de las obras magnas de Pablo. Algunos consideran que es la más no solamente extensa, que así lo es, la más extensa, sino la más profunda de todas las obras del Nuevo Testamento con respecto a Pablo. Y la escribió pensando en los cristianos que había en Roma. Por eso se llama la epístola a los romanos, a los que están viviendo en Roma. Obviamente no es solamente para ciudadanos romanos que están en Roma, sino para los cristianos que están en Roma. Algunos de ellos obviamente no son romanos y algunos son romanos. Entonces es para la congregación de personas que están reuniéndose en Roma. No le podemos llamar iglesia porque eso nos daría un contexto diferente a ese momento. Era el grupo de personas que estaban comenzando a caminar en la vida cristiana y estaban siguiendo las enseñanzas de Jesús, por eso se les llamaba cristianos, pero que no necesariamente era una estructura religiosa. Era un grupo incipiente de personas que querían imitar a Jesús, querían seguir sus enseñanzas. Y Pablo de alguna manera les escribe a ellos para animarles. ¿Quién comenzó la iglesia en Roma? Es algo que todavía la historia no nos da una respuesta precisa. Pero seguramente fueron personas que conocieron del evangelio a través de Pablo, de Pedro, de algunos de los discípulos en la región de Asia, y cuando se fueron a Roma, llevaron ese mensaje y comenzó una comunidad a congregarse en Roma. O sea, no necesariamente necesitamos unos líderes para comenzar un trabajo. Se necesita un cristiano que esté convencido para que esté comunicando a otros la verdad que está viviendo. Y eso fue lo que comenzó en Roma. Unas personas llegaron allí y empezaron a compartir con otros lo que habían aprendido, lo que habían recibido de Pablo, de Pedro, de los discípulos y de lo que Jesús se decía, y comenzaron a formar la iglesia. Qué interesante forma de iniciar, porque nosotros a veces pensamos que tiene que ser un pastor o que tiene que ser un líder o que tiene que ser una persona calificada con altos honores para comenzar, y resulta que no, lo que yo tengo yo llevo, lo que yo he vivido yo comparto con otros, y así comenzó la iglesia de Roma. Y Pablo las estaba visitando de manera epistolar. Esta es una epístola y es una carta, y entonces Pablo los visita a través de la carta, pero miren lo que dice al final en el versículo 10 de ese capítulo 1, porque si Dios lo quiere así, si es por la voluntad de Dios, espero tener un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo había estado evangelizando en toda la región de Asia, desde Jerusalén hacia el norte y luego hacia el occidente, y estaba evangelizando, y lo único que le faltaba era de pronto ya pasar a la región de Italia.
Y Pablo lo tiene en sus planes. Oiga bien, Pablo lo tiene dentro de sus planes. Él dice, estoy orando a Dios para que sea de su voluntad el que yo pueda ir a visitarles pronto. Y esto parece que fue por años. Esto no fue que Pablo decidió y al día siguiente arrancó, sino Pablo lo tenía en su lista de trabajos por hacer, ir hasta Roma, pero todavía no se había dado el momento para lograrlo. Pero les está diciendo, yo tengo ese plan. Recuerde la pregunta de hoy. ¿Qué tan lejos quiere llegar? Pablo ya había ido a suficientes lugares, Éfeso, Colosas, Filipo, había llegado a muchas ciudades y ya con eso tenía suficiente trabajo, pero aún en el plan de Pablo estaba ir un poco más allá. Usted de pronto ha logrado muchas cosas en la vida y usted ha alcanzado muchos resultados y de pronto usted está llegando a un periodo de tiempo en su vida que dice, bueno, yo ya tengo todo lo que necesito, no necesito más, con esto me quedo tranquilo y cómodo. Pero llega el momento en que usted mismo se empieza a sentir, usted misma se empieza a sentir incómodo con la situación presente, como que yo estoy desperdiciando mi vida, porque hasta aquí he logrado hacer, hasta aquí he logrado estabilizar, hasta aquí he alcanzado, pero veo que cada día que pasa, cada semana, cada mes, es tiempo que Dios me da y no estoy haciendo más en ello. Entonces comienza un deseo, un anhelo de, ¿y qué más tiene Dios para mí? ¿Qué tan lejos quiere llegar? Y Dios había puesto seguramente el sentir en el corazón de Pablo de que fuera a Roma. Y él lo estaba considerando y aquí lo escribe. Miren en ese mismo capítulo 1, el versículo 13, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. En ese versículo 13, Pablo dice, no ha sido una vez, muchas veces lo he intentado, pero las cosas no han resultado como uno quería. De pronto hay muchas personas que van asumiendo las situaciones de intentos fallidos como fracasos. Porque nosotros somos así, personas que intentamos y de pronto lo que intentamos no resulta. Y entonces ya lo llamamos fracaso. Y cuando es 1, 2, 3, 5 veces, ya no son intentos fallidos, ya no son varios fracasos, sino que empezamos a pensar que los fracasados somos nosotros. Y Pablo está diciendo, no quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto. Seguramente había planeado los viajes, pero una necesidad en Filipo, una necesidad en Colosa, una necesidad de bajar a Jerusalén. No le había permitido, se habían colocado cosas en el camino que habían impedido que Pablo fuera a Roma, pero no había descartado la opción. Él lo tenía en sus planes. Puede que efectivamente nosotros tengamos sueños y anhelos y deseos y haya cosas que lo hayan estorbado hasta ahora. Pero eso no quiere decir necesariamente que hay que desistir, sino que el tiempo llegará, el momento oportuno, el tiempo perfecto de Dios y podremos cumplirlo. Pablo les está diciendo, no es por falta de deseo, sino porque se han presentado otras cosas que he tenido que atender, pero llegará el momento de cumplir con esta. Pero lo importante siempre es tener algo que me motive a mí a hacer más allá de lo que ya he hecho. Por favor, aquellos que ya tienen una edad avanzada, no piensen que su vida ya terminó. Eso puede decir socialmente la cultura. No, es que usted después de determinada edad lo mejor es que se quede tranquilo en su casa y que usted, y mire todo el revuelo que hubo porque nos querían dejar a los mayores de 30 años en nuestras casas, bueno, los mayores de 60, y no nos querían dejar salir y todo el mundo se rebotó, pero es que todavía tenemos vida. Cierto es que hay que guardar ciertos cuidados, pero eso no quiere decir que nos quedemos y esperemos que la muerte venga a golpear a decir, le salió el número de la lotería suyo, sino que tenemos que seguir proyectándonos en qué. ¿Qué tan lejos quieres llegar? ¿Qué cosas tienes en tu vida? Y los jóvenes también hablo a ellos, porque a veces hablamos de los adultos pensando que son los adultos los que tienen que hacer cosas. Y los jóvenes dicen, no, es que yo tengo mucha vida todavía. Y nunca arrancan, y se les pasa la vida y no hacen. Ya hoy estamos encontrando jóvenes de 40 años diciendo, oiga, como que uno estaba para casarse, ¿será que todavía? Bueno, como que lo va cogiendo la noche, mi caballero, mi dama. Ah, no, pero es que uno tenía que primero asegurarse. Bueno, pregúntele a su papá si estaba tan seguro al principio de todas las cosas que debía tener, sino más bien fue un motivante el poder asumir una responsabilidad y arrancar. Con esto no quiero decir que tenga que casarse, pero también tiene que ver con no asumir responsabilidades cuando tiene que asumirlas. ¿Qué tan lejos quiere llegar? Muy bien, sigamos ahora en el capítulo 1,
en el capítulo 15, me metí en el capítulo 1, pero me voy a trasladar hasta el capítulo 15. O sea, ya comenzamos y vamos a cerrar el libro de Romanos porque nuestro estudio de hoy no tiene nada que ver con lo doctrinal de Romanos, solamente con la actitud de Pablo de querer ir a Roma, como un plan que él tenía, como algo que quería realizar, como algún lugar a donde quería llegar. Y vamos al capítulo 15 cuando ya empieza a cerrar la carta y empieza a hacer los saludos ya de despedida, mandar las razones y todo lo demás. Mire el 15, capítulo 15, versículo 18 y 19. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Pablo estaba diciendo, yo lo único que he hecho es trabajar para que los que no son judíos conozcan del Señor. Y luego en el 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que, oiga bien esta parte, si usted tiene abierta su Biblia ahí en el versículo número 19, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Coja esa sola frase, esa frase tiene un poder impresionante. De manera que, como mi tarea era propagar la palabra de Cristo, desde Jerusalén hasta Ilírico, he llenado toda esa región de la palabra de Dios. ¿Quién podría pensar en eso? Déjenme vuelvo a compartir pantalla con ustedes para mostrarles algo adicional. Ilírico. ¿Qué es Ilírico? Es esta región, mire, esta región que se ve negra aquí, eso es Ilírico. Y Pablo dice desde Jerusalén, que está aquí al lado del mar Mediterráneo, en esta costa, y dice, yo he llenado todo esto con la palabra de Dios. Y he llegado hasta Ilírico, o sea, mira Italia aquí, a Roma aquí. Entonces, de Ilírico a Roma ya hay un paso, porque ha ido avanzando desde Jerusalén hacia el occidente. Esto, de manera visual, nos permite a nosotros ver que no es que Pablo estaba aquí en Jerusalén o en Antioquía, en esta región, y entonces un día dijo, a mí me provoca viajar a Roma. No, un momentico. Pablo tenía unos planes, y esos planes implicaba que empezara por esta región de Asia y se fuera hacia el occidente y llegara hasta que un día pudiese decir, ¿y saben qué? Lo único que ya me falta es pasar a Italia, ir a Roma. Porque todo lo demás lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Oiga bien, y vuelvo a que nosotros vengamos a la realidad. Hemos logrado cosas, hemos alcanzado, hemos avanzado. No estamos hablando que hemos fracasado, no, hemos tenido intentos fallidos que han sido procesos de aprendizaje. Y hemos estado avanzando y a usted no le ha ido mal en la vida. Yo creo que, aunque no conozco al 100% de las personas que estamos reunidas, yo sé que la mayoría de ustedes, y algunos que conozco más que otros, puedo decirles con toda seguridad que a usted no le ha ido mal en la vida. Que usted ha tenido malos momentos, malos tiempos, ha tenido malas decisiones, ha tenido malos resultados. Eso es inevitable en el que está vivo. El que está vivo normalmente tiene que asumir que no todas las cosas van a resultar como uno quisiera. Pero para los que hemos creído en Cristo, entendemos que aún esos intentos fallidos, esos procesos de aprendizaje han servido para bien, para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros y no se ha terminado. Aquí donde estamos es apenas parte de la distancia que tenemos que recorrer hasta el final de nuestros días. A usted me dirá, pero ¿y qué tal que sea mañana? Bueno, me quedan apenas 24 horas, entonces tengo que avanzar el paso de las 24 horas. Pero si no fueran 24 horas, si no fueran 10 años, y yo me quedo pensando, y si me muero mañana, pues se me pasaron 10 años y no hice nada. Entonces Pablo le estaba diciendo, mire, yo he recorrido toda esta región y ya la tengo saturada. Mi trabajo se ha cumplido. Ahora, piense bien, una región muy grande. ¿Y por qué más bien no se va a descansar? ¿Por qué más bien no se va al retiro? Se pensiona de una vez y se jubila. Pero Pablo dice, no, mi intención es llegar hasta donde ustedes, porque ya esta parte está cubierta, ahora me falta pasar hacia Roma. Muy bien, vaya otra vez al capítulo 15. Al capítulo 15 de ese libro de Romanos, al versículo 20 y 21. 20 y 21. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado,
para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Mire la visión de Pablo, dice, y de esta manera me esforcé, porque a veces la gente piensa que hay algunos que han tenido suerte en la vida. Se le murió la tía rica y le dejó la herencia. Bueno, de esos hay unos, pocos. La mayoría de la gente que ha tenido éxito en la vida se ha esforzado y ha logrado superar los obstáculos y ha logrado avanzar a pesar de los intentos fallidos. Todo lo ha entendido como un proceso de aprendizaje y ha seguido avanzando hasta lograr y alcanzar lo que hoy ha alcanzado. Y tenga eso presente, me esforcé en predicar el evangelio. Y dice Pablo, y no donde otros hubiesen trabajado, es que nosotros no nos aprovechamos del trabajo de otros. Porque hay gente así, los ladrones, ¿o no? Los ladrones se aprovechan del trabajo de otros. Usted trabaja, se esfuerza, se sacrifica para comprar un celular y el otro viene y se lo roba. Esos son de los que está hablando Pablo, que trabaja aprovechándose del trabajo de otros. Pero yo no veo aquí. Bueno, si hubiese alguno, bienvenido y conviértase. Y empieza a trabajar por usted. Como todos los demás hacemos, es que todos los demás nos esforzamos y las cosas no nos han sido gratuitas. La gracia de Dios ha sido con nosotros, el favor de Dios nos ha respaldado, pero nada nos ha sido gratuito. Nos ha tocado trabajar y luchar y muchas veces sacrificios hacer. Pero hasta aquí hemos llegado y no robándole a los demás. Miren, con los empresarios de la iglesia. Cuando yo hablo con ellos siempre les digo, oren por la competencia. Porque uno tiene que orar por la competencia, pero ¿cómo? Que fracasen, que les vaya mal, que sus máquinas se dañen, que los empleados renuncien. ¿Esa es la forma de orar por una competencia? No. La forma de orar es, Señor, bendíceles y permíteles que ese esfuerzo que están haciendo y que está ayudando a muchas familias a sostenerse, a proyectarse, lo puedan lograr, lo puedan alcanzar. Y bendíceme con lo mío. Es que yo no tengo que pedirle a Dios que le quite a nadie nada para darme a mí. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata y Él puede darle a todo el mundo conforme a su grandeza. Entonces yo puedo orar para que Dios le dé a mi competencia su espacio de mercado que necesita para ellos. Y que Dios nos dé nuestro propio espacio de mercado a nosotros. Entonces siempre ore por los demás. Eso es una buena manera de prosperar en la vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted siembra buenas semillas alrededor de usted, esas semillas le van a favorecer a usted cuando surjan. Las cosechas que vendrán serán cosechas que a usted le enriquezcan. Cuando estamos hablando del país, ¿estamos hablando solamente de nosotros? No, estamos hablando que nos vaya bien a todos. Si al país le va bien, nos va bien a nosotros. De eso es lo que tenemos que insistir. Y Pablo está diciendo eso. Yo estoy trabajando en lo que a mí me correspondió. Yo no le tengo que quitar a nadie nada. Yo no tengo que trabajar donde otros han trabajado. Y por eso Pablo pensaba, porque seguramente todavía no había ido alguien a establecer la iglesia de Roma. Ya había una iglesia allí que se reunía y estaba siendo administrada por esta carta. Pero Pablo decía, yo quisiera ir y estar con ustedes y poder disfrutar de ustedes. Bueno, un Pablo de visión, un Pablo de proyección. La pregunta nuevamente, ¿a dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres ir? ¿Te has conformado con lo que has logrado? ¿Has llegado al punto de que aún como cristiano tú dices, no, yo ya he vivido suficiente como cristiano, de aquí en adelante voy a vivir como medio cristiano? No, yo tengo que vivir como cristiano hasta el final de mis días y cada vez mejorando. Mucho todavía nos falta. Hay muchas cosas que cambiar, pero estamos haciendo el esfuerzo. Muy bien, y mire en el capítulo 15 nuevamente, el versículo 23. Pero ahora, mire esta parte. Si usted tiene su Biblia ahí, observe y observe cuidadosamente. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. ¿Ya leyó usted allí? Léalo otra vez y yo le voy a dar 10 segundos para que lo lea. No demora uno más leyéndolo. ¿Listo? ¿Lista? Muy bien. No teniendo más campo en estas regiones. Imagínense lo que se atreve a decir Pablo.
todo lo que había por hacerse se hizo. A los lugares a donde había que llegar se llegó. El trabajo que tenía que realizarse se llevó a cabo. Ya no tengo a dónde más. Perfectamente tranquilo. Entonces, disfrute. Cómprese una mecedora a la orilla del mar, una casa, y quédese contemplando los amaneceres y los atardeceres. Porque ya donde más, ya todo el campo que tenía había sido cubierto. Pero luego dice, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Vuelve otra vez lo del capítulo 1. Mire que cogimos el capítulo 1 donde le menciona que varias veces lo ha intentado, aunque han sido intentos fallidos, procesos de aprendizaje. Dice, aún al final de la carta, es que llevo muchos años intentando y voy a seguirlo intentando. Mire, la mejor forma de triunfar es, vuelve a intentarlo. Porque muchas veces los intentos son fallidos. Vuelve a intentarlo. Inténtelo de otra manera, busque otra forma, busque la alternativa. Y seguramente va a encontrar respuestas. Y Pablo está diciendo, ya llegué a un punto donde no tengo a dónde más ir, sino a Roma, porque allí no ha sido predicado todavía. Este lugar ya quedó pequeño. Voy a ir a ustedes. Mire el versículo número 24. Iré a vosotros, pero viene algo antes de eso. ¿Qué es lo que dice antes? Cuando vaya a España. ¿Qué? Pues estábamos hablando era de Roma. Oiga bien, está hablando de Roma, pero Pablo ya está pensando en ¿qué? España. Era la Hispania que se conocía de esa época. Algunos han traducido estas palabras y de lo que está hablando posiblemente es de un puerto que hoy día conocemos como Cádiz en España. ¿Sabe qué tenía Pablo en su cabeza? No ir a Roma, solamente. Ir a Roma de paso, camino a España. Entonces aquí ya uno dice, ¿y en qué andaba pensando? Pues andaba pensando como piensa un hombre que tiene la visión de lo alto, que no se conforma con los éxitos temporales y terrenales, que no está viviendo simplemente del aplauso, del reconocimiento, sino de cumplir un propósito en la vida. Si su propósito era poder llevar el evangelio a cuantas más personas no judías pudiese hacerlo, pues obviamente si ya los que estaban en su región lo habían alcanzado, quedaba Roma, pero después de Roma seguía España. Y esto es lo más importante de esta epístola, es la visión que él abre. La parte doctrinal, ojalá usted estudiara esa epístola de Romanos, que es una estructura doctrinal muy sólida para el creyente. Pero más que eso es la visión, es la proyección. Vuelvo a la pregunta, ¿qué tan lejos quiere llegar? Nosotros pensábamos que todo lo que a Pablo aspiraba era Roma, pues era la capital del imperio, y seguramente allí podía ejercer una influencia en todo el imperio porque desde Roma la capital se podía hacer. Pero es que Pablo no está pensando en Roma, está pensando es en España. Y eso a nosotros nos lleva a la visión de, ¿y cuál es tu siguiente meta, tu siguiente proyecto después del que estás trabajando? Porque alguno me puede decir, no, yo en esta época ya tengo mi plan claro. Yo les decía, yo estoy terminando mi estudio de 2 años, haré medio año de práctica que me corresponde el año entrante y terminaré, pero ya tengo el siguiente plan. Voy a estudiar cómo leer rápidamente y con mayor provecho. Ya tengo un próximo plan. Yo no espero terminar y me tomo unos días de vacaciones, unas semanas, unos meses, unos años de vacaciones y a ver cuándo comenzamos el siguiente. No, un momentico, yo estoy terminando y ya estoy pensando en el que sigue y así, y cada día tiene que hacerse de esa manera. De pronto tu corazón se ha desalentado por resultados fallidos. No fue lo que querías, no se obtuvo lo que estabas anhelando, luchaste por algo y no se dio. Y empezaste a pensar que lo mejor era conformarnos con lo que tenemos. Mejor quedarnos donde estamos. ¿Para qué nos vamos a poner a ir más allá de? Y resulta que mientras un día tengas, un propósito de Dios debe haber. Y si ya alcanzaste, eso no quiere decir que sea propósito, eso es historia. Si ya lograste, eso es historia. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y cuál es el siguiente después de ese? Y si puedes de pronto ya empezar a pensar, ¿y cuál es el siguiente del siguiente? Usted me dirá, pero ojo, ¿y entonces quiere que uno no descanse? Sí, descanse en el cielo, va a haber una eternidad. Pero trabaje aquí, por ahora trabaje, porque es que uno tiene que trabajar mientras el día dura, dice la Biblia. Entonces, aquí estamos para proyectarnos, no para quedarnos las vacas sagradas del paseo.
Yo por eso en la iglesia, y ustedes bien lo saben, no tengo esos términos que a veces manejamos eclesialmente como los ancianos de la iglesia. Porque ahí muchos de ustedes clasifican. No estoy diciendo por edad, sino por experiencia, por capacidad, por resultados. Pero ¿sabe qué? Cuando uno dice anciano, entonces uno empieza a decir, oiga, ¿verdad? No, yo ya soy un anciano, entonces que me traigan una silla cómoda con cojincito, ojalá, porque ya uno a esta altura le empieza a doler todo. Perdón. Sí, ya no tenemos la ventaja de hace 40 años, pero ¿sabe qué? Tenemos la experiencia acumulada de 40 años. Tenemos el proceso de aprendizaje y formación en nuestras vidas de 40 años. Entonces, a mí no me venga a decir que las personas mayores no tienen posibilidad y opción. Son las que mejor tienen posibilidad y opción. Sobre todo que uno en la juventud decide cosas muy a la carrera, llevados por el anhelo de tener, de llegar a lograr, de alcanzar. Ya uno a esta altura de paseo, uno busca ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo trascendente? ¿Cuál es el legado que yo finalmente voy a dejar cuando yo parta? Y esto es lo que Pablo está diciendo. Todo esto tiene que ver con nosotros y nuestros proyectos. Estamos celebrando la reactivación, estamos preparándonos para cuando ya nos den el permiso de poder volver a esa presencialidad y volver a nuestra sede y llenarla, e invitar gente nueva. Pero ¿y ahora qué? ¿Nos quedamos esperando que termine el 2020? Y que el 2020 no cuente dentro de las cuentas. Hay personas que ya este año lo sacaron de la contabilidad de su cumpleaños. Hay unos que cumplieron el año pasado 29 y este año volvieron a cumplir 29, porque este año no cuenta. ¿Quién dijo que no cuenta? Es el año que más cuenta. Es el año que más proceso de aprendizaje hemos tenido, de preparación hacia lo que viene, porque lo que viene, para los que creemos, es mejor de lo que teníamos. Y eso es lo que tenemos que apuntarle. Entonces pensemos, estamos en una actitud de planear, de planificar. Obviamente, si Dios quiere, que Dios nos dé un día, que Dios nos dé una semana, un mes, eso depende de Él. Pero el día que Dios me dé, yo tengo que presentarle a Dios mis planes. Vuelvo a retomar Juan 6, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, oiga, ¿y qué hacemos con este problema de que la gente ha estado todo el día y no ha comido? Porque Él no lo resolvió. Recuerde que dice, Él sabía lo que había de hacer. ¿Sabe qué? Dios conoce los planes para su vida perfectamente. Los conoce perfectamente. Él conoce lo que va a pasar en su vida en 5, 10, 15, 20, 30, 50 años. Perfectamente lo conoce. Ahora usted mira, entonces que me diga qué es lo que va a suceder. No. El Señor lo va a ayudar a usted cada día, la va a ayudar a usted cada día a descubrir y a ir desarrollando y a ir construyendo sobre lo construido. Porque de pronto, si nos mostrara qué va a suceder dentro de 20 o 30 o 50 años, a lo mejor nos asustaría y nos paralizaría. Y el Señor quiere es que caminemos. Cuando le preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Él siempre responde de la misma manera. Tranquilo, sobre ti he puesto mi vista, mi mirada, y te mostraré el camino que debes andar. Sígueme, sígueme, no más. Sígueme. En eso estamos. Yo no tengo claro qué va a ser de mi vida en 1 año, 2 años, 5 años, pero si me pregunta por planes, sí le puedo hablar de planes. Pero no le puedo decir qué va a ser, cómo va a ser, dónde voy a estar. No lo sé exactamente, pero planes tengo. Porque estoy sujeto de todas maneras a la soberanía de Dios. Pero esta vida no me ha sorprendido sin tener claro hacia dónde me dirijo en el próximo año, en los 2 años siguientes. ¿Por qué? Porque Dios me ha enseñado a eso. Es que la Biblia es para aplicarse. La Biblia no es solamente para saberla y repetirla de memoria y aplicársela a los demás y a uno no. La Biblia es para cogerla y aplicarla. En los aspectos financieros, vamos a tocar un tema financiero con empresarios. Vamos a tocar un tema financiero con respecto a todos los demás que no tenemos empresa, pero tenemos una empresa familiar que es nuestra economía local. Y vamos a hablar de cómo vamos a manejar las finanzas, porque efectivamente no va a ser fácil, pero ¿sabe qué? Va a haber suficiente para todo lo que necesitemos. Y cuando incluyo necesitemos es aún lo que Dios nos ha puesto como propósitos y planes y que necesitamos cumplir. También Dios proveerá para eso, no se preocupe. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Romanos? Bueno, yo le quisiera a ver si puedo compartirle nuevamente un poquito de la visión de lo que queremos. Entonces estamos aquí en Ilírico, ¿cierto? ¿Dónde quería ir Pablo? A Italia, pero mire hasta dónde quería llegar, hasta España. Él era un hombre de una ambición muy grande. Bueno, ¿qué necesita usted? Creer en usted mismo, en usted misma, ver lo mejor en los demás, ver oportunidades donde quiera, enfocarse en las soluciones,
disponerse a dar, persistencia, responsabilizarse por su vida para celebrar la reactivación. Ese es nuestro tema. Usted me dirá, pero espera un momentico, devuélvase y déjeme copiar porque es que fue todo tan rápido. No, es que no lo vamos a ver hoy. Solamente le estoy mostrando cómo era la comida si el desayuno fue como fue. ¿Quiere saber hacia dónde debe dirigirse? Vamos a mirar hacia dónde nos vamos a dirigir y qué vamos a necesitar para lograrlo. Pero por lo menos ya empecemos a activarnos, a ver hasta dónde quiero llegar. ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Y vamos a empezar a hacerlo. Y ya usted vio el primero, crea en usted mismo, en usted misma. No estamos hablando de la filosofía metafísica. No estamos hablando del desarrollo del potencial humano. No, estoy hablando de crea en lo que Dios dice de usted. ¿Sabe qué Dios dice de usted? Nunca dice algo descalificativo. Nunca. Todo lo que Dios dice de usted siempre es reconociendo lo que es y lo que puede llegar a ser. Cuando Jesús escogió a sus discípulos no era por lo que eran en ese momento. Lo único que veían ellos muy valioso era la disposición. De ahí en adelante empezó a mirar lo que llegarían a ser y convirtió a un Pablo perseguidor en este hombre que estamos viendo de una gran visión en el mundo. ¿Quién hubiese dado un peso por Pablo? Los mismos discípulos, ni Pedro ni Santiago en la iglesia de Jerusalén dijeron, no, es que Pablo es una gran ganancia. Dijeron, no, esto es una amenaza la que hay. El Señor tuvo que probarles que Él podía coger lo vil y lo menospreciado y volverlo sabio y entendido para sus planes y proyectos. ¿Cuál de nosotros está descalificado? ¿A quién de nosotros Dios no va a poder usar? No se descalifique. Si Dios no lo ha hecho, ¿por qué lo va a hacer usted? Ah, es que usted me dirá, no, es que a mí siempre me dijeron. Ah, bueno, eso fue lo que otros dijeron de usted, pero no fue lo que Dios dijo de usted. Y lo que otros dijeron, déjeselo a ellos. Vamos a mirar un poco de ese pasado. Hoy hablaba con una persona que me decía, mi mamá me tuvo y me abandonó. Me llevó a donde mi papá, que ni se pasaba por la casa, era un marino, y entonces se la pasaba navegando todo el tiempo. Y me llevó a su casa y entonces me crió, fue mi abuela. Ese es su pasado. Y bueno, les podría contar otras situaciones particulares que vivió. ¿Sabe qué? Es una mujer que hoy día tiene un trabajo, tiene 3 hijos, 3 hijas, todas mujeres, de 21, de 20, de 13 años, y está sacando a sus hijas profesionales. ¿Sabe por qué? Porque es una mujer que agradeció lo que le habían dado. ¿Qué le dio su mamá? Abandono. ¿Qué le dio su papá? Que nunca estuvo. Pero ¿sabe qué? Un día hizo las paces y dijo, les voy a agradecer lo que ellos tuvieron a bien darme. Aún si fuera solamente la vida, no importa, me dieron la vida. Porque de ahí en adelante me encargo yo. Yo no puedo vivir diciendo es que a mí no me dieron, es que mis papás, mi mamá, mi pasado, mi ambiente cultural, mi ambiente económico, eso fue lo que me dieron. Agradezcamos si fue poco o fue mucho, pero ¿sabe qué? De aquí en adelante depende de uno. No depende del pasado, no depende de lo que otros digan. Depende de que uno le crea a Dios lo que Dios dice de nosotros. Y eso es lo que estamos apuntando a vivir. Y para usted tengo buenas noticias. Dios tiene grandes cosas para su vida. Y todo lo que ha sido hasta aquí bueno puede ser mejorado. Y todo lo que ha sido aquí difícil ha sido para prepararlo para las cosas buenas que van a mejorar. Pero tiene que creerle a Dios. Ya dentro de 8 días le compartiré esos puntos que le acabo de mencionar para que sepa que no estoy improvisando. Lo tenemos planeado y planificado. Y vamos avanzando en la medida en que vamos caminando. El 2021 nos va a coger muy bien preparados. Muy bien preparados. ¿Sabe por qué? Porque supimos aprovechar el proceso metodológico y de enseñanza del 2020. No nos quedamos amargados, resentidos, afligidos, quejándonos, lamentándonos, saliendo a tirar piedra. No, nos dedicamos a construir con lo que había. Y esto nos ha permitido saber que tenemos un mañana en las manos de Dios mucho mejor de lo que fue hasta el 2019. Entonces le invito a que celebremos la reactivación, a que lo hagamos dentro de los procesos que necesitamos hacerlo, todo guardando protocolos de seguridad. Pero ¿sabe qué? Pensando en lo que Pablo pensaba. Pienso ir a Roma, pero ¿sabe qué? Más bien me voy hasta España. ¿Cuál es su siguiente plan?
¿Cuál es el que le sigue a ese? O vuelva a la pregunta, ¿qué tan lejos quiere llegar? Muy bien, ahí se la dejo. Vamos a terminar y de hoy en 8 días sigue, ya nos tomamos la sopa, vamos para el seco y seguiremos avanzando. ¿Listos? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque nuestra vida en tus manos tiene una característica muy particular, que está segura. Nuestra vida en tus manos está bajo la mayor responsabilidad que pueda existir. Tú eres muy responsable. El día que te dijimos, te entrego mi vida, tú lo asumiste y lo has hecho muy bien, Señor. De pronto los que no hemos facilitado muchas veces el proceso hemos sido nosotros mismos. Muchas veces nos hemos quedado simplemente mirando el pasado, lamentándonos de lo que fue, de lo que no fue, pero tú siempre nos hablas de lo que quieres que sea. Y tú siempre nos muestras ese futuro y nos hablas de las cosas buenas y grandes que tienes para nosotros. Pero no solamente tiene que ver con riquezas, con posesiones, con alcanzar resultados reconocidos, aplaudidos por la sociedad, sino cómo crecemos, cómo nos volvemos mejores personas, cómo nos volvemos mejor padre, mejor madre, cómo somos mejores hijos, cómo podemos ser mejores esposos, esposas, cómo podemos ser mejores vecinos, cómo podemos ser mejores ciudadanos. Y en eso estamos empeñados. Y no solamente por nosotros, sino por ellos también, por aquellos que están cerca a nosotros, porque de lo que recibimos queremos compartirles y de lo que vivimos queremos que ellos disfruten. Queremos de estas lecciones y estas semillas que tú colocas en nuestras vidas, poderlas compartir con otros para que sus campos también estén a reverdecer todos los días, porque creemos que también para ellos es. Gracias te doy por Pablo, por la epístola a los romanos. Obviamente todas las cartas son muy importantes, pero qué bueno ver la visión de un hombre que podía decir, he llenado todo el lugar que era posible en esta región del mundo con el evangelio. Lo he llenado, he compartido de Cristo hasta lo más lejano, pero todavía hay lugares que no conocen y tengo que ir a llevar allí. ¡Qué bueno! Hagas esta pregunta esta semana. ¿Qué tan lejos quiere llegar? ¿Cuál es el siguiente paso que vas a dar? ¿Cuál es el siguiente objetivo que vas a lograr? ¿Cuál es la meta final que quieres alcanzar? Y hazlo en oración y delante de Dios y pídele a Dios que te ayude y seguramente Dios te va a dar revelación, iluminación, consejo, estrategia, método para que puedas llegar a lograr lo que Él siempre pensó de ti. Gracias te doy por eso, Señor. Te bendigo. Y mientras volvemos a nuestra sede, Señor, y volvemos a estar juntos y volvemos a disfrutar de la compañía, gracias por este método. Gracias por esta plataforma. Gracias por esto virtual que tenemos hoy. Gracias. Hemos aprendido a usarlo y estamos agradecidos de poder tenerlo. ¿Qué tan diferente hubiese sido esta misma situación de crisis en otra época sin estas ventajas que tenemos? Por eso estamos agradecidos. Bendice a cada persona, a cada familia que está aquí. Bendice sus proyectos, planes, necesidades. Bendice a los enfermos, recupera a los que están en procesos de restauración. Permítenos a todos salir adelante juntos, porque esa es tu buena voluntad siempre, agradable y perfecta para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Seguiremos en 8 días entonces trabajando nuestra celebración de reactivación y continuaremos con los pasos a seguir para que usted pueda ir tan lejos como quiera ir. Muy bien, los que están interesados en pintura, en mejorar su talento, su habilidad o dedicarse a desarrollarlo, muy bien, con Fernando nos avisan, escríbanos y estaremos comunicándonos. Que Dios les bendiga, muchas gracias, Dios les guarde. Siempre contamos con ustedes, su respaldo, sus oraciones, como cuenten con nosotros y nuestras oraciones por ustedes. Dios les bendiga.